Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos, a esta nutridísima audiencia de la tarde de hoy por acompañarnos y acompañar particularmente a una de las personas que más trabaja en este tema, más le ha puesto el pecho en los últimos 20 meses a este proceso que nos viene acompañando en la nueva realidad. Es la doctora Ana Cristina Montenegro. La doctora Montenegro es internista vascular, máster en tratamiento de anticoagulación. Es la jefe de la clínica de anticoagulación de la Fundación Santa Fe y la clínica de hipertensión y factores de riesgo cardiovascular. Actualmente se desempeña como profesora clínica tanto para la Universidad del Bosque, mi alma mater, como para la Universidad de los Andes, en la cual compartimos el grupo de muy brillantes estudiantes internos y futuros residentes que estarán a nuestro cargo. El evento de esta noche está patrocinado y obviamente con todo el interés, toda la importancia que se le debe dar a la casa, una de las casas que nos ha dado la mano en este proceso de pandemia, que es AstraZeneca, y particularmente hemos querido traer el tema de vacunas y trombosis porque ha sido un elemento de primordial importancia dentro de toda la desinformación que hemos encontrado en las recientes apariciones de ocasionales eventos que se le achacan a una u otra vacuna. Para tal finalidad, hemos querido que nos haga un poco la explicación y queremos que la doctora Montenegro, con la experiencia, el conocimiento y obviamente lo que nos trae acá no es solamente las anécdotas personales, sino la investigación y la medición científica que prontamente verá a luz en uno de los trabajos que ella nos va a mostrar esta noche. Estoy haciendo un poquitico de spoiler, pero le dejo toda la libertad a la doctora Montenegro para que nos ilumine, nos exponga, nos aclare y nos comente qué tanta realidad y qué tanta fantasía hay detrás de todo el tema de trombosis venosa profunda y superficial y vacunación. Doctora Montenegro, la pantalla es suya. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a Sovascular por invitarme a compartir con ustedes este espacio académico. Por supuesto, gracias a AstraZeneca por permitirnos tener estos espacios académicos que, como dijo Jorge, son de crecimiento y de aprendizaje de todos los días. Vamos a hablar de vacunación contra COVID-19 y trombosis. Este es un tema que definitivamente ha generado muchísimas controversias en los últimos meses en el tema de la pandemia. Y esto pues tiene muchísimas razones que vamos a ver durante esta presentación. Espero que al final podamos, como dijo Jorge, compartir nuestras experiencias y por supuesto que ustedes me cuenten si han tenido pacientes con eventos tromboembólicos y vacunas y podamos evaluar qué puntos en común podemos tener con estos pacientes. Este es mi conflicto de intereses. Yo doy educación médica continuada, hago investigación clínica y consultorías y asesorías para varios laboratorios en anticoagulación, trombosis y riesgo cardiovascular. Esto es lo que tenemos el 24 de agosto. Tenemos unos datos confirmados de casos por millón crecientes en algunas partes del mundo, el Reino Unido, los Estados Unidos. Afortunadamente, en Colombia tenemos un aplanamiento de nuestra curva inicial con 59 casos por millón reportados el día 24 de agosto, que en comparación con el Reino Unido y los Estados Unidos, pues está bastante mejor. Esperemos que el comportamiento se mantenga de esta manera. Y vemos en los casos acumulativos por millón que tenemos unos reportes, pues sabemos que los Estados Unidos va ganando con 115.028 pacientes por millón y en Colombia 96.195 pacientes por millón. Esta es la tasa acumulada de casos en Colombia al 24 de agosto del 2021, 4.890.000 pacientes infectados y desafortunadamente 124.388 muertes el 24 de agosto de este año. Este es el porcentaje de vacunación en Colombia. El 22 de agosto del 2021 teníamos un esquema completo de vacunación en el 28% de nuestra población, en un 14.96% un esquema parcial con una sola dosis para un total de 42.97% de la población, al menos con una dosis de la vacuna o el esquema completo de vacunación.
con nuestro esquema de vacunación abierto para pacientes incluso 15 años y esperando que podamos abrir la vacunación para pacientes mayores de 12 años próximamente. Para poder hablar un poco de la fisiopatología, de lo que pasa con la vacunación, debemos conocer qué es lo que pasa fisiopatológicamente con la trombosis y con el coronavirus dentro del neumocito. Y esto pues tiene que ver muchísimo con la activación de la enzima convertidora de angiotensina. La espiga de la glucoproteína del coronavirus va a entrar y se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina, va a producirse la endocitosis del virión, como ven ustedes acá, con ayuda de la serina proteasa 2 transmembrana, que es una proteasa que se encuentra en la membrana del virus. Ahí el virión va a liberar el RNA dentro de la célula y el RNA viral se va a transferir al aparato de Golgi. Allí se van a introducir polilipoproteínas no estructurales para posteriormente reliberarlo y formar todo el complejo de replicación del coronavirus, como ustedes lo pueden ver en esta figura. Este complejo de replicación del coronavirus va a producir más RNA viral y se va a perpetuar la multiplicación viral. Aquí se van a producir el ensamblamiento de las proteínas de RNA viral dentro de un nuevo virión que va nuevamente al aparato de Golgi y allí nuevamente los viriones son liberados y endocitados para el transporte. En el momento del transporte pueden llegar a la membrana celular y ser liberados a la luz alveolar para infectar un nuevo neumocito o expulsarse en la vía respiratoria. Aquí está toda la fisiopatología de lo que pasa en el neumocito y como ustedes pueden darse cuenta, la respuesta inflamatoria asociada a liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral e interferón. Cuando hablamos de los mecanismos trombóticos del SARS-CoV-2, pues sabemos que esto es una coagulopatía trombótica y como ustedes se pueden dar cuenta en este esquema publicado recientemente en el Journal de la American Heart Association, vemos cómo se producen factores importantísimos dentro de la parte endotelial de los seres humanos y se genera todo este proceso coagulopático que va a producir esta gran liberación de la cadena inflamatoria dentro del endotelio y que va a producir pues alteración de todos los sistemas. Dentro del miocardio vamos a tener injuria viral directa, vamos a tener injuria microvascular, vamos a tener todo el sistema hiperinflamatorio y respuesta hiperinflamatoria. Muchos de estos pacientes tienen síndromes coronarios agudos y por supuesto aumento de la demanda de oxígeno del miocardio con todas las consecuencias asociadas a esto. Sobre el sistema de coagulación y el sistema fibrinolítico, sabemos que hay una gran liberación de sustancias del sistema fibrinolítico, elevación de los niveles de dímero D, incluso sin trombosis asociada, aumento de los depósitos de fibrina y obviamente coagulación intravascular diseminada en aquellos pacientes que se encuentran en coagulopatía y en estado crítico. Hay adicionalmente esta liberación de las trampas de neutrófilos con una interacción importantísima entre las plaquetas y los neutrófilos con un aumento de la generación de trombina y un proceso inflamatorio y trombótico que va a llevar a esta micro y macro trombosis y obviamente pues tenemos eventos tanto arteriales como venosos. Adicionalmente vamos a tener activación de las plaquetas, aumento de la circulación de megacariocitos, un proceso hiperinflamatorio con aumento de la liberación de interleuquina 1, interleucina 6, interleucina 8, con todo el proceso de coagulopatía intravascular pulmonar. Vamos a tener muerte celular y por supuesto un imbalance entre todas las citoquinas proinflamatorias y proapoptóticas con un proceso importantísimo de vasoconstricción que al final va a producir toda la falla multisistémica en la cual fallecen los pacientes con coronavirus. ¿Por qué les hablo de los sistemas y mecanismos protrombóticos del coronavirus? Porque antes de hablar de la trombosis y las vacunas, es importante que sepamos que el 1% de la población con coronavirus que está en su casa con coronavirus leve y sin síntomas puede presentar eventos trombóticos debido a todo este proceso inflamatorio asociado a la infección por SARS-CoV-2, que los pacientes que están hospitalizados en salas generales han reportado eventos trombóticos hasta en un 15%, por supuesto más venosos que arteriales, pero también arteriales, y que hasta un 30% de la población que está hospitalizada en cuidados intensivos va a tener eventos tromboembólicos asociados a la infección por SARS-CoV-2. Entonces, cualquier intervención que logre disminuir
el efecto trombótico y el efecto proinflamatorio asociado a la infección por SARS-CoV-2, pues va a evitar estos eventos trombóticos y le va a salvar la vida a millones de pacientes. Debido a que no teníamos absolutamente nada para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 y que todos los estudios clínicos de los medicamentos para el tratamiento de la infección han sido desafortunadamente desastrosos, empezaron a buscar pues la generación de vacunas para disminuir el riesgo de contraer la infección y el riesgo de muerte asociada a la infección cuando los pacientes la tuvieran. ¿Cuáles son los principales objetivos virales de la vacuna? Para poder entender un poquito cómo es el mecanismo fisiopatológico de la trombosis asociada a la vacuna, pues debemos ver cuáles son los objetivos en la elaboración de estas vacunas. El primer objetivo, que es el que han oído hablar ustedes muchísimo, es la proteína Spike, que es la espiga de la glucoproteína S. Es una estructura trimérica que es parecida a una corona, que es la que sale en todos los dibujitos, que es responsable de la unión y fusión a la membrana del COVID y es el objetivo para la generación de anticuerpos por parte del huésped. Adicionalmente tenemos a la proteína hemaglutinina esterasa P, tenemos al RNA de cadena positiva y tenemos a la matriz de glucoproteína transmembrana, que es una proteína estructural y que determina toda la forma de la envoltura del COVID, que es como la membrana que lo recubre, donde va pegada la espiga de la glucoproteína S, que es la proteína Spike, y por supuesto, pues esta acción o vacunas que vayan contra esta matriz de glucoproteína transmembrana, pues también nos van a funcionar. Debemos conocer extensamente la inmunidad para comprender el desarrollo de las vacunas. Entonces vemos cómo en los pacientes convalecientes encontramos linfocitos TCD4 y TCD8 específicos, incluso hasta en el 100% de TCD4 en los pacientes convalecientes y 70% de TCD8. Y las respuestas de las células T se dirigen no solo a la proteína S, sino también a las proteínas de la membrana y el núcleo del virus, con lo cual pues podemos tener diferentes target o diferentes objetivos dentro de la creación de las vacunas. La reactividad de las células T a los epítopos del SARS-CoV-2 se va a detectar en individuos no expuestos y esto nos sugiere una reactivación cruzada con otros coronavirus, que es una de las teorías de por qué muchas de las personas que se infectaron con COVID o que estuvieron en contacto con los pacientes con COVID no presentaron la infección y era porque ya había tenido pues una reacción contra otros coronavirus, obviamente no con las características que tiene el SARS-CoV-2. Entonces empezó la creación de estas vacunas y recuerden, y les traigo este esquema, sé que lo conocen extensamente, pero recuerden que en el desarrollo de una vacuna vamos a tener los primeros ensayos con animales, ensayos en fase 1, ensayos en fase 2, ensayos en fase 3 y ensayos en fase 4 con controles de seguridad continuos en el momento en que la vacuna es sacada al mercado. Por supuesto, estas primeras 3 fases de la vacuna, los ensayos con animales, ensayos en fase 1 y ensayos en fase 2, fueron muy rápidos. Una proporción de esa rapidez y esa velocidad fue que muchas de estas vacunas ya tienen como una estructura creada y solamente era buscar el objetivo puntual del SARS-CoV-2 y por supuesto pues el afán de poder darnos alguna alternativa al manejo de esta catástrofe mundial que era la infección por coronavirus. Desde el 10 de marzo del 2021 hemos administrado, esta es la página de la OMS, 300 millones de dosis de vacuna sin ningún problema de seguridad reportado, alrededor de 150 millones de personas en todo el mundo. Para hacerse una idea, pensemos en un estadio de fútbol, más o menos con 50,000 personas, y ahora imagínense estos 3,000 estadios de fútbol llenos de gente. Esa es más o menos la cantidad de personas que han recibido la vacuna y por supuesto desde ninguna perspectiva estas personas han tenido eventos tromboembólicos significativos que valga la pena mencionar. Ahora les voy a mencionar un poco cómo es la estructura de las vacunas para que podamos entender cuáles son las que tienen una mayor relación con los eventos tromboembólicos. Entonces, tenemos vacunas a partir de SARS-CoV-2, que son las vacunas que vienen puntualmente del virus, las vacunas debilitadas o inactivas, que tienen virus no replicante. Pueden ser con virus debilitado o pueden ser con virus inactivo. En el caso de las vacunas con virus debilitados, el virus va a debilitarse obviamente mediante alteraciones provocadas del código genético, generalmente a través de células animales o vectores, para que sea incapaz de causar la enfermedad. Por otro lado, tenemos los virus inactivos,
en el cual el virus es inactivado por métodos físicos o químicos que pueden ser calor, formaldehído. Desafortunadamente, en estas vacunas de virus inactivo se requieren grandes cargas virales para poder generar las vacunas. Aquí tenemos unas de las vacunas que más se han puesto en Colombia. La vacuna de Sinovac es una vacuna de virus SARS-CoV-2 debilitado, en el cual ese SARS-CoV-2 se presenta a la célula presentadora de antígenos, va a actuar sobre los linfocitos T y B, va a generar los anticuerpos y va a producir una respuesta inmune efectiva in vivo. Por otra parte, tenemos las vacunas de vectores virales recombinantes. Estas vacunas de vectores virales recombinantes son, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, en la cual, y la vacuna de Janssen, en la cual el virus del sarampión tiene genes de SARS-CoV-2, presenta una replicación del virus recombinante que se presenta a la célula presentadora de antígenos, va a los linfocitos T y B, hace la generación de anticuerpos y la respuesta inmune activa. Este es el virus, el adenovirus 26 del chimpancé, que es el que comparte una plataforma con el virus atenuado que se le va a poner en los pacientes de AstraZeneca y en los pacientes de Janssen. Los virus ya conocidos se insertan estas proteínas del nuevo virus que producen una fuerte respuesta inmunológica y por supuesto van a generar los anticuerpos que necesitamos para defendernos de la infección. Por otra parte tenemos las vacunas de ácidos nucleicos, DNA o RNA modificado. Estas son las vacunas de Moderna y de Pfizer, en donde el objetivo es insertar a las células humanas las instrucciones genéticas para codificar esta proteína Spike, y obviamente esto produce la respuesta inmune. Estas son las vacunas que son más rápidas, más fáciles de desarrollar, ya que solamente necesitamos el material genético del virus y poder generar toda esta respuesta autoinmune. Entonces miren cómo el gen que codifica la proteína Spike es inoculado. Esto va a producir proteínas virales codificadas que van a ir a la célula presentadora de antígenos, estimular los linfocitos B y T para generar los anticuerpos y producir una respuesta inmune eficaz. Y tenemos otras que son las vacunas basadas en proteínas. Esas nosotros no contamos con esas en nuestro país, en el cual aplicamos proteínas prefabricadas de coronavirus, por ejemplo, proteína Spike directamente en el cuerpo, o fragmentos de proteínas que imitan esa capa externa de proteínas del coronavirus y van a generar una respuesta inmune. Desafortunadamente, estas son las vacunas más difíciles de producir, generan una muy buena respuesta inmune, pero son muy difíciles de producir. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos o cuáles son las vacunas con las que contamos y cuál es la eficacia de cada una? Que es una pregunta que muy frecuentemente se presenta. Entonces, tenemos la vacuna de Astra, 76% de prevención de COVID-19 sintomático, 100% de prevención de enfermedad severa, es un vector viral. Vacuna de Janssen o Johnson & Johnson, 68% de eficacia. 3 estudios mostraron 72% de eficacia en Estados Unidos, 68% en Brasil y 64% en Sudáfrica para prevenir COVID moderado severo. También es un vector viral y comparte la plataforma tecnológica con la vacuna de Astra, y aquí es donde vamos a tener el tema del adenovirus de chimpancé 26. El Sinovac tiene una eficacia de 51% para prevenir el COVID sintomático, 100% para prevenir enfermedad severa, y es un virus vivo inactivado con sustancias químicas. Pfizer, una eficacia del 91%, 94% para prevenir infección sintomática, 92% para prevenir enfermedad severa, es un RNA modificado. La vacuna de Moderna, 90% de eficacia para prevenir infección sintomática, 95% para prevenir enfermedad severa, también es RNA modificado. Sputnik, 91.6% de eficacia para prevenir infecciones sintomáticas, 100% para prevenir enfermedad severa, también es un vector adenoviral que utiliza los adenovirus 5 y 26 y hace que estos estimulen las puntas proteicas del coronavirus. Novavax es 89.7% de eficacia, un 94.6% del coronavirus, un 86.3% contra la variante alfa
y son subunidades de proteínas con las cuales tampoco contamos nosotros en nuestro país. Y Sinopharm, que es de los chinos, 79% para prevenir enfermedades sintomáticas y enfermedad severa según la OMS, y también es un virus vivo inactivado. Entonces, de todo este escenario de vacunas, ¿cuál fue el problema? Desafortunadamente, este día, el 10 de marzo del 2021, se reporta que la vacuna de AstraZeneca produjo trombosis en algunas personas. En ese momento se habían vacunado más o menos 33 millones de personas y se habían producido trombosis y una muerte después de la vacunación. Esto fue en una paciente trabajadora de la salud, una enfermera que hizo una trombosis mesentérica venosa y falleció. Y después empezaron a recibirse algunos otros eventos tromboembólicos, por lo cual se prendieron las alarmas, especialmente referentes a esta vacuna de AstraZeneca, que en ese momento era la vacuna que estaba siendo distribuida en todo el Reino Unido y en muchos países de Europa. Las vacunas que han reportado más eventos tromboembólicos son la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson, las dos basadas, vuelvo y les repito, en la plataforma viral recombinante del adenovirus tipo 26 de chimpancé no replicativo. Aquí está la manera como se hace la vacuna. Ustedes ven cómo se mete el gen de la proteína S purificado e introducido dentro del vector viral del adenovirus. El adenovirus es inyectado y va a generar la respuesta inmunológica asociada a la inoculación. En Europa, al 4 de abril, habían sido reportados más o menos 169 casos de trombosis venosas cerebrales, 53 casos de trombosis venosa esplácnica y habían vacunado 34 millones de personas en los países de la Unión Europea y el Reino Unido con la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué es muy importante y por qué vuelvo y les repito los mecanismos tromboembólicos asociados al COVID-19? Otra vez voy a repetir la cifra porque yo creo que esto es muy importante. Es importante que lo conozcamos nosotros y también es importante que nosotros podamos replicarle a nuestros pacientes esta información. El COVID-19 produce eventos trombóticos en el 1% de los pacientes que están en la casa ambulatorios con enfermedad leve, el 15% de pacientes que están en salas generales con COVID moderado y hasta el 30% de los pacientes que están hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo. Con lo cual, estos 169 casos de estos 34 millones de personas hacen una incidencia del 0.004% de riesgo de tener un evento embólico asociado a la colocación de la vacuna, lo cual está muy lejos incluso de la trombosis asociada al uso de anticonceptivos orales. ¿En qué pacientes debemos sospechar esta patología? Pues pacientes que hayan sido vacunados con un intervalo de 4 a 30 días previos, que tengan trombocitopenia y que tengan trombosis. Este es el BITT, la vacunación, la trombosis trombocitopénica inmunológica asociada a la vacuna, de la cual vamos a hablar en un momento y de la cual se deben hacer muchos diagnósticos diferenciales. El primero de todos, por supuesto, la infección por SARS-CoV-2, púrpura trombocitopénica idiopática, púrpura trombocitopénica trombótica, un HIT clásico por trombocitopenia inducida por heparina y los pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípido que también presentan una patología similar, como vamos a ver más adelante. Esto es realmente el síndrome que se produce de trombosis con trombocitopenia posvaginal, reportado de esta manera porque tenía características similares al HIT, a la trombocitopenia inducida por heparina, y es también conocido y fue bautizado por sus reportadores como la trombocitopenia trombótica inmunomediada inducida por vacunas o BITT. ¿Qué es lo que pasa? Este Journal de Autoimmunity nos explica cuáles son los mecanismos mediante los cuales la vacuna induce este efecto contra los receptores PF4 de la plaqueta y va a producir un síndrome muy similar a la trombocitopenia inducida por heparina. Se va a desencadenar una respuesta inmunológica y una reacción inflamatoria que va a llevar a la producción de anticuerpos contra el PF4, el receptor de la plaqueta, y estos anticuerpos van a inducir una activación plaquetaria masiva por activaciones de los receptores que van a producir
pues unos depósitos de complejos de fibrina y de factores inflamatorios y que van a llevar a los eventos trombóticos. Hay una teoría que se basa en interacciones entre los adenovirus de la vacuna y las plaquetas y entre la vacuna y el PF4. Esto, vuelvo y les repito, ha sido estudiado en este corto tiempo en el cual hemos observado estos eventos. Si hacemos cuentas de meses, pues los primeros eventos fueron publicados en marzo y ya tenemos a hoy, abril, mayo, junio, julio y agosto, solamente 5 meses de vacunación con algunos eventos tromboembólicos y por supuesto todo el estudio que implica esos eventos tromboembólicos asociados a las vacunas. Definitivamente se ha demostrado la formación de complejos entre el PF4 y los constituyentes de la vacuna, que hacen que estas proteínas víricas sean reconocidas por los anticuerpos que van a generar la trombocitopenia posvacinal. Y por supuesto, al depositarse esos complejos sobre el endotelio, pues van a generar una respuesta inflamatoria que va a llevar a estos pacientes a generar estos eventos trombóticos asociados a trombocitopenia. Adicionalmente, las vacunas cuentan con EDTA. Este EDTA es una sustancia que va a aumentar la permeabilidad de la microvasculatura y va a producir una reacción inflamatoria aguda con activaciones de trampas extracelulares de neutrófilos y potenciar esta respuesta trombótica. Esta es la teoría, esta teoría del EDTA, que lo tienen casi todas estas vacunas contra COVID-19. Primero, es uno de los medicamentos que produce, o una de las sustancias que produce las reacciones alérgicas asociadas a muchas de estas vacunas, pero adicionalmente este aumento de la permeabilidad de la microvasculatura y esta reacción inflamatoria que se produce sobre el endotelio vascular es una de las teorías de pacientes que han hecho eventos tromboembólicos asociados a la vacuna y que no tienen trombocitopenia trombótica inmunomediada inducida por vacunas, como es el cuadro que fue descrito inicialmente. Cuando ustedes miran estos escenarios, entonces tenemos que mirar cómo se compara el mecanismo trombótico del COVID-19 con el mecanismo trombótico de la trombocitopenia inducida por heparina y con el mecanismo trombótico de la trombocitopenia trombótica inducida por la vacuna. Entonces, el mecanismo de la trombosis, pues ya lo vimos en el COVID-19, es toda esta activación producida por el RNA del virus que produce esta microangiopatía trombótica parecida a una coagulación intravascular diseminada, pero que no sangra. El mecanismo de la trombosis en el HIT, pues es la degranulación plaquetaria en los sitios relacionada con las lesiones de la pared del vaso producidas por esta unión de la heparina a los PF4 de la plaqueta. Y en el caso de la trombocitopenia inmunológica asociada a las vacunas, va a haber degranulación plaquetaria en todo el territorio venoso y esto se va a producir pues por las interacciones entre la vacuna y el PF4. Esta es probablemente la razón por la cual tanto en la trombosis del COVID como en la trombosis del HIT, puede haber tanto trombosis venosas como trombosis arteriales y en cambio en las trombosis de la trombocitopenia trombótica asociada con vacunas, generalmente las trombosis son venosas porque esa degranulación plaquetaria se produce en el territorio venoso y no se produce en el territorio arterial. A diferencia de la trombosis asociada al COVID, que es más frecuente en hombres mayores de 65 años, vemos como la trombocitopenia asociada a las vacunas, la trombocitopenia trombótica, es de mujeres jóvenes habitualmente y la descripción de los casos son mujeres jóvenes que no tenían ningún otro factor de riesgo adicional al consumo de anticonceptivos orales. Incluso en las recomendaciones de ISTH y de la EMA, que salieron pues obviamente para la vacuna de AstraZeneca en Europa, se recomendó vacunar a pacientes mujeres mayores de 50 años con la vacuna de AstraZeneca y no permitir que se vacunaran mujeres jóvenes con esta vacuna, teniendo en cuenta que ese grupo de mujeres, incluso las que fallecieron, tenían eventos tromboembólicos asociados al uso de anticonceptivos orales y eran mujeres jóvenes. Con respecto a los autoanticuerpos del PF4, en el COVID-19 se informó un título muy bajo de autoanticuerpos contra el PF4, no hay activación directa de las plaquetas y obviamente la activación plaquetaria se produce por otros muchísimos sistemas autoinmunes. En el caso del HIT, observamos títulos altos de autoanticuerpos contra el PF4 y en el caso de la BITT encontramos títulos muy altos de PF4.
Entonces, pues obviamente no vamos a tener ningún tipo de anión para PF4 en el COVID-19. En el caso del HIT, el anión va a ser la heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Y en el caso de la trombocitopenia autoinmune inmunológica asociada a las vacunas, pues vamos a tener ADN de doble cadena, que va a ser el que va a ligar todo el proceso inflamatorio dentro del endotelio. Como les mencioné, la localización de la trombosis en la COVID pues va a ser arterial y venosa. En el HIT puede ser venosa y puede ser arterial también, va a ser más venosa que arterial. Y en el VITT definitivamente las trombosis reportadas han sido venosas. Inicialmente, y la causa no es muy clara, trombosis de senos venosos y trombosis del lecho esplácnico, dos casos de los cuales han muerto por asociados pues a estos eventos tromboembólicos. Y el evento inicial en la COVID, pues sabemos que, como les mencioné al principio, tiene múltiples mecanismos, incluido pues todo el ARN del virus y la activación de la cascada de la coagulación que va a producir esta coagulopatía trombótica. En el HIT se produce la lesión de la pared vascular por interacción con heparina con el PF4 y en el VITT se va a producir la unión endovascular de los vectores al PF4 y la interacción extravascular del ADN con el PF4 que también va a producir esta respuesta inflamatoria endotelial que va a generar la trombosis. ¿Qué es muy importante con respecto al tratamiento de esta trombocitopenia trombótica inmunológica asociada a las vacunas? El más importante de todos, no administrar heparina para el tratamiento de la enfermedad. Ante la sospecha clínica, recuerden que el algoritmo es, pues el acrónimo es BITT, B de vacuna y de inmunización 5 a 30 días después de la colocación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 y obviamente el T de trombosis y el T de trombocitopenia. Y aquí voy a que es muy importante que no estigmaticemos a todos los pacientes que tienen una trombosis que consideramos que puede ser una trombosis asociada a la vacuna, como una trombocitopenia trombótica inmunológica. Además que es muy importante que esta enfermedad sí mata mucho más que una trombosis normal, que una enfermedad tromboembólica venosa, ya sea trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Entonces, si bien las series de casos reportadas están muy enfocadas hacia esta patología, ha sido reportada como un evento adverso raro, tanto en la vacuna de Janssen como en la vacuna de AstraZeneca. Sí es un evento adverso, pero es un evento adverso raro, muy diferente a los eventos adversos comunes de las vacunas. Pero es muy importante que en el caso de sospecharla, o sea que tengamos una trombosis trombocitopénica, no debemos administrar heparina, debemos administrar inmunoglobulina humana, 1 gramo por kilo día endovenosa por 2 días y utilizar anticoagulación, ya sea con Fondaparinux, que es lo único con lo que contamos nosotros en Colombia para el tratamiento de trombocitopenia inducida por heparina. Desafortunadamente nosotros acá no tenemos argatroban ni tenemos viladirudina, entonces solamente contamos con Fondaparinux y para el alta utilizar anticoagulantes orales directos. Hay incluso algunos reportes de trombocitopenia inducida por heparina tratada con DOACs, especialmente con inhibidores del factor 10 activado. Intentar no transfundir plaquetas. Estos pacientes cursan con trombocitopenias severas, 30.000 o 20.000 plaquetas, y obviamente anticoagular pacientes con 20.000 plaquetas da mucho miedo, pero hay que tratar de no transfundir a los pacientes al menos que tengan un sangrado activo. En el caso de los pacientes que tengan un VITT refractario, que es considerado como una trombocitopenia con trombosis severa, que no cede dentro de los siguientes 5 días de tratamiento con inmunoglobulinas, estos pacientes deben ser manejados como manejamos la trombocitopenia inducida por heparina con plasmaféresis, pero pues vuelvo y les repito, estos son 5 meses de estudios en este grupo de pacientes y obviamente pues no tenemos evidencia de absolutamente ninguna terapia. Hay algunos reportes del tratamiento con esteroides, pero obviamente no hay un consenso en la utilización rutinaria de estos medicamentos y la pronunciación de ISTH al respecto, pues es la utilización, vuelvo y le repito, de Fondaparinux, argatroban, vidalirudina y anticoagulantes orales directos del grupo de los inhibidores directos del factor 10 activado. Y para dejarles un mensaje ya casi para terminar, al respeto de su tiempo y por supuesto para darle un espacio de tiempo a nuestra discusión,
Les traigo este esquema que seguramente ustedes lo han puesto en sus redes sociales, lo han visto diseminado ampliamente en internet, pero que es absolutamente claro y diciente. El riesgo de trombosis con la vacuna de AstraZeneca es 0.0006%. El riesgo de trombosis con la vacuna de Janssen es 0.00009%. El riesgo de la infección por COVID sin ingreso hospitalario es del 1%, con ingreso hospitalario puede ser cercano al 15% y con ingreso en cuidado intensivo entre un 25 y un 30%. El riesgo de trombosis asociada al tabaquismo es 0.28%. Al uso de anticonceptivos orales es del 0.07 al 0.13%. El riesgo de trombosis en viajes largos está estimado entre el 3 al 12% y el riesgo de terapia de reemplazo hormonal y trombosis es 0.06%. Con lo cual, ¿sí se puede producir un evento tromboembólico asociado a las vacunas? La respuesta es sí, pero no existe en este momento disponible ninguna estrategia que sirva para el tratamiento de esta patología, excepto la vacunación masiva para lograr inmunidad de rebaño y poder salir del círculo vicioso de la pandemia. La trombocitopenia trombótica inmunológica asociada a las vacunas es infrecuente. La prevalencia de trombosis asociada a la COVID es elevada, al igual que la mortalidad, por lo cual lo más importante es inmunizar a toda la población. Sabemos que la incidencia anual de trombosis en la población general es 1 a 2 de cada 1000 personas y la de trombosis venosa cerebral es de 1 a 2 por cada 100.000 personas. Y la incidencia de hospitalización de trombosis durante la hospitalización de los pacientes con COVID puede ser cercana al 30%. De todas maneras, en el caso de sospechar un evento tromboembólico trombocitopénico asociado a la colocación de vacunas, debemos recordar que la mortalidad de esta entidad puede llegar a ser entre el 30 y el 60%, por lo cual estos pacientes deben ser tempranamente identificados y, por supuesto, adecuadamente tratados para evitar complicaciones y, por supuesto, su mortalidad. Yo nuevamente les agradezco su atención, quedo atenta a sus preguntas, a sus discusiones. Yo no presenté los datos de nuestra cohorte de pacientes que tenemos con trombosis asociadas a vacunas porque realmente es algo que está hasta el momento en construcción. Pero sí hemos observado en la cohorte de pacientes que tenemos nosotros en nuestro centro de cuidado clínico de enfermedad tromboembólica venosa, que tenemos unos eventos tromboembólicos, tanto trombosis venosa profunda como embolía pulmonar. No tenemos sino un evento de trombosis en sitio inusual, una trombosis mesentérica extensa, y ninguno de estos pacientes tenía trombocitopenia trombótica. Todos están asociados a las vacunas y no tenemos ningún otro factor de riesgo identificable que haya podido causar estos eventos. No son todas mujeres jóvenes, son pacientes, incluso tenemos una mayoría de pacientes ancianos dentro del grupo de nuestros pacientes que vamos a reportar. Y por supuesto, las conclusiones de nuestro paper serán que debemos buscar algunos otros mecanismos, probablemente relacionados con el EDTA asociado a las vacunas, que generen esta permeabilidad, este aumento de la permeabilidad microvascular endotelial y que vayan a producir los eventos tromboembólicos asociados a la vacunación por COVID. Yo los invito a que, como les dijo Jorge, hemos pasado muy malos momentos en estos últimos meses en los cuales hemos atendido a estos pacientes y hemos visto muchos pacientes que desafortunadamente, a pesar de dejar todos nuestros esfuerzos, no hemos podido salvar. Sabemos que tenemos una mortalidad de 3 millones de personas en el mundo secundario a la pandemia y pues esos 128.000 colombianos nos duelen un montón. Entonces, por favor, estimulemos la vacunación. No importa que los pacientes estén anticoagulados, no importa que los pacientes tengan antecedentes de eventos tromboembólicos, que se vacunen con la vacuna que haya. Y otra cosa que es muy importante es no existen recomendaciones para tromboprofilaxis en los pacientes que van a ser llevados a vacunas. No se les debe poner ni heparina de bajo peso molecular, ni anticoagulantes orales directos, ni aspirina para poderlos vacunar.
Quedo atenta a sus preguntas. Jorge, nuevamente es un placer para mí poderte acompañar en los eventos académicos de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y quedo pues pendiente a que me vuelvas a invitar. Un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias, doctora Montenegro. Quedamos entonces, tenemos unos 6 minutos para poder dar libertad a las preguntas. Tengo una que estoy viendo acá en el chat. El antecedente de trombosis venosa profunda o tromboflebitis, me imagino que debe ser trombosis venosa superficial, ¿aumenta el riesgo de trombosis por vacuna? Sí, eso es una pregunta muy importante porque es una pregunta que nos la hacen siempre los pacientes y la respuesta es no. Incluso estos eventos de trombocitopenia trombótica los vimos en pacientes que no tenían ningún tipo de factores de riesgo. Inicialmente, cuando empezó la etapa de vacunación, el ministerio se manifestó referente a los pacientes anticoagulados. Afortunadamente, después se corrigió esta manifestación y todas las agencias internacionales se manifestaron referentes a los pacientes anticoagulados que podían ir con seguridad a ponerse sus vacunas. Existe una técnica para la colocación de la vacuna en pacientes anticoagulados que es la técnica en Z, en la cual se toma la piel y se hace una expansión de las capas de la piel, se jala la piel del brazo, se inocula la vacuna y en el momento en el que se suelta la piel, las estructuras quedan en diferentes niveles y esto impide el riesgo de hematomas. Adicionalmente, el deltoides es un músculo que sangra poco, entonces pues no se comporta de la misma manera como se comportan las inyecciones intramusculares en los pacientes anticoagulados y definitivamente pues estos pacientes que están anticoagulados habitualmente tienen muchísimos factores de riesgo que hacen que puedan tener complicaciones asociadas a la infección por SARS-CoV-2. Entonces mi respuesta para todos los pacientes, para todos, es vacúnese. ¿Con cuál? Con la que tenga, con la que haya disponible. Que definitivamente cualquier evento adverso asociado a la colocación de la vacuna va a ser muchísimo menos que un evento adverso asociado a la infección por SARS-CoV-2 que tiene una mortalidad del 3%. ¿Qué opina la doctora Montenegro del bloqueo de ciertas vacunas en países como Dinamarca? Bueno, bueno, las agencias internacionales en Europa se manifestaron con respecto a estos eventos adversos asociados a la vacuna de AstraZeneca. Hay una cosa que es muy importante y es que ustedes saben que desafortunadamente hay intereses políticos y económicos muy grandes en la realización de las vacunas. La vacuna AstraZeneca es la única vacuna que se hizo al costo. La Universidad de Oxford no cobra absolutamente nada de grant por la distribución de estas vacunas, no le ganan nada a estas vacunas. Están incluidas dentro del mecanismo COVAX y por supuesto pues fueron bloqueadas en algunos países de Europa, pues no tiene mucho sentido, pero pues yo no tengo ninguna potestad para opinar al respecto de las condiciones políticas de los países europeos. Pero sí, en algunos países bloquearon estas vacunas y en otros no están aprobadas algunas vacunas que están disponibles y en una gran población. De los asiáticos, un 60% de la población está vacunada con Sinovac y pues supuestamente en este momento Sinovac no es una vacuna aprobada en la Comunidad Económica Europea ni en el Reino Unido. Pero pues en algún momento, si nosotros logramos vacunar a toda la población mundial, debemos recordar que hay 57 países en el mundo donde no han iniciado ni siquiera el esquema de vacunación. Entonces, yo creo que hay que ponerle la vacuna que haya y la que el país haya hecho las negociaciones pertinentes. Nosotros aquí en Colombia hicimos negociaciones con varias de las farmacéuticas que producen las vacunas, entonces tenemos varias opciones. Aquí hay más preguntas con respecto a al refuerzo con Janssen. Hay un tema con los refuerzos y es que todavía desconocemos un poco los mecanismos de generación de anticuerpos. Tampoco sabemos cuáles son los intereses económicos de poner una tercera dosis de la vacuna y tampoco tenemos unas grandes cohortes de pacientes donde se hayan medido anticuerpos 6 meses por vacuna, posvacuna para saber. Sin embargo, el comportamiento epidemiológico de los países vacunados ha sido bueno.
Desafortunadamente, en los países donde han abierto las fronteras y ha habido nuevas cepas de virus muchísimo más virulento, como es el virus de la variante Delta, como es el caso de los Estados Unidos ahorita con ocupación del 86% de UCIs en la Florida y una población creciente de infectados, pero pues al desconocerlo, pues estamos jugando con lo mismo de siempre. Realmente los anticuerpos no son los que están relacionados con el riesgo de la trombosis. Entonces, al pensar que esto se produce más por la interacción del vector viral, puntualmente del adenovirus contra el PF4, pues no debería teóricamente aumentar el riesgo de trombosis, pero esa respuesta desafortunadamente, doctor Jiménez, se queda ahí en lo teórico, porque no tenemos una respuesta frente a eso y habrá que esperar a ver qué pasa con esas terceras dosis. Hay muchos pacientes que se las están poniendo. En los Estados Unidos están empezando a vacunar con tercera dosis, pero pues no sabemos qué va a pasar y estos mecanismos trombóticos de la vacuna pueden verse hasta 4 semanas después. Entonces habrá que esperar. Y aquí está, ¿cuál es la recomendación con los pacientes que tienen algún tipo de evento trombótico asociado a la primera dosis de la vacuna y qué conducta seguir con la segunda dosis? Eso es una pregunta muy interesante de la doctora Molano. Yo creo que lo que hay que hacer es, estos pacientes deben estar anticoagulados y obviamente en el momento en el que están anticoagulados, pues esa segunda dosis no va a ser compleja y esos pacientes deben vacunarse. En el caso de que el paciente haya hecho una trombosis trombocitopénica inmunológica asociada a las vacunas, la recomendación es no vacunarlos, pero en el caso de trombosis no trombocitopénicas, sí hay que ponerles la segunda dosis de la vacuna. Vuelvo y repito, la trombosis trombocitopénica inmunológica es una enfermedad muy grave. Entonces, en estos casos, pues esos pacientes que estuvieron hospitalizados, que recibieron inmunoglobulina, que tuvimos que anticoagular, pues seguramente no serán candidatos, pero en los pacientes que no tengan trombocitopenia inmunológica hay que completar el esquema de vacunación. Bueno, yo creo que con esto y cerrando muy puntuales, 7:30, no queda más que, primero, me alegra muchísimo ver al doctor Héctor Jiménez incorporándose nuevamente al ruedo académico. Bienvenido sea después de la dificultad de meses que pasamos, que sabemos que sufrió. La doctora Montenegro, no me queda más que agradecerle el tiempo, la dedicación y la preparación de estos 6. Me consta que lleva buenos meses con esta preparación y con este tipo de presentación, arreglándola, añadiéndole, quitándole y activándola y reactivándola cada vez, porque la información es minuto a minuto. Lo que tenemos nosotros no en las redes, sino en el redil académico es minuto a minuto. De un día para otro cambia sustancialmente esto. No me queda más que darle una felicitación muy grande, un agradecimiento muy grande y me siento orgulloso de tenerla trabajando al lado mío. Muchísimas gracias, doctora Montenegro. A AstraZeneca un abrazo muy grande también y muchas gracias por la gentileza del apoyo en el webinar de esta noche. A nuestros asistentes, muchas gracias y feliz noche. Buenas noches a todos, feliz día, cuídense mucho y vacúnense los que no se han vacunado, por favor.